Muy bien. ¿Empezamos? ¿Os parece? A ver, ¿cuántos os habéis... No sé si han informado bien de lo que es este taller y de cómo va a ser este taller. Esto es un estudio bíblico. ¿Lo sabéis que es un estudio bíblico? Sí. Vale. Pero no es un estudio bíblico convencional. Al menos esa es la idea que se estuvo desarrollando cuando hablábamos de cómo realizar los estudios bíblicos. Es un estudio bíblico en el que yo voy a intentar ayudaros, guiaros un poco, pero vamos a intentar que vosotros encontréis cosas en la Biblia. No que yo diga todo lo que hay en el texto. O sea, no yo vengo, lo que he estudiado, lo que he aprendido, os lo suelto y os marcháis. Sino que seáis capaces de encontrar algo que podamos leer juntos, que podamos leer el texto bíblico y que vosotros reflexionéis, penséis, analicéis un poquito y digáis, oye, esto a mí, lo que me dice, lo que estoy encontrando, y entonces que tengamos un diálogo, no voy a ser yo el que diga todo, ¿vale? ¿Vale? Esa es la idea de este estudio bíblico. Es nuevo, yo no lo he hecho nunca, así que tened un poquito de paciencia conmigo. Espero que salga bien, vamos a ver si disfrutamos. Para mí estudiar la Biblia es un placer. Y lo que sería bonito es que lo mismo que para mí es un placer lo pueda ser también para vosotros. ¿Hacemos una oración antes de empezar, os parece? Dios y Padre, estás en los altos cielos, muchas gracias porque nos das la posibilidad de abrir tu palabra en esta mañana, que podamos disfrutar, que podamos encontrar, que podamos analizar y ver qué es lo que nos está diciendo el texto que tú nos dejaste en tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 8. Podemos descubrir, analizar y ver incluso el tema central que encontramos en la mujer adúltera. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, la primera cosa que es importante antes de entrar a estudiar la Biblia es lo que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? Mi consejo, os lo digo de verdad, nunca intentéis sentaros a estudiar la Biblia si no le habéis pedido al Señor que os ayude a comprenderla. Que Dios realmente esté con vosotros cuando abráis el texto bíblico. ¿Cuántos de vosotros tenéis la Biblia con vosotros? ¿Cuántos tenéis la Biblia, aunque sea en el teléfono? Muy bien. Sea como sea, en formato digital, en formato normal, físico, buscad el texto bíblico de Juan 8. ¿De acuerdo? Juan 8. Vamos a estar ahí un ratito. Pero yo querría, antes de que empecemos a analizar el tema de la mujer adúltera, cuando tú te acercas a la Biblia y te pones a estudiar, necesitas herramientas, ¿de acuerdo? No es simplemente sentarte y leer y ya está. Hay dos formas de inspiración. La inspiración que el Señor te da en un momento puntual, porque tú tienes que comprender algo y el Señor te va a inspirar, te va a ayudar a comprenderlo, y la inspiración por medio del trabajo. Yo creo en ambas, pero la que menos usamos a veces es la del medio del trabajo, ¿de acuerdo? De sentarnos, de profundizar, de estudiar, de pensar. A veces necesitas estar 2 minutos, 3 minutos, pensando, reflexionando, hasta que, ¡pam!, el Señor te ayuda a comprender. Lo que yo he habido textos que los he leído 40 veces y en la 41 lo he entendido. O después en la 48 he encontrado algo distinto. Y después de 2 años de que yo he leído y estudiado ese texto, descubro que hay otra aplicación que yo no había visto antes. O sea, no penséis incluso que lo que nosotros vayamos a decir hoy, vamos a descubrir absolutamente todo lo que está en el texto y ya está. Ya no hay nada más que descubrir en Juan 8. No, hay muchas. Os aseguro que es como un baúl sin fondo, Siempre hay algo más que vas a poder sacar de un texto cuando tú lo has leído y estás abierto a entender. Pero necesitas herramientas. Yo voy a compartir con vosotros, voy a deciros, ¿vale? Algunas herramientas que para mí son muy importantes. Hay una que no la puedo poner ahí en el ordenador, pero para mí... ¿Podríais acercaros un poquito? No os molesta si os ponéis más cerca, os prometo que no me como a nadie, que no... He tenido un buen desayuno, no como... Desayuno justo, ¿verdad? ¿No? Bien, desayuno, bueno. Gracias, chicos, gracias por poneros un poquito más cerca. Es para que podáis ver. Yo tengo un montón de aplicaciones, pero hay una aplicación que a mí me gusta mucho, es muy buena para estudiar y anotar al mismo tiempo. It's Olive Tree. Aunque yo lo diga en inglés, es el nombre de la aplicación en inglés, el árbol el olivo, ¿vale?
Olive Tree. Tú puedes... es verdad que cuesta dinero si quieres tener formatos o Biblias de otros idiomas. Pero yo aquí tengo Biblias en italiano, tengo Biblias en español, tengo Biblias en francés, en todos los idiomas en los que yo puedo leer, tengo Biblias. Y si tengo que predicar, yo utilizo siempre esta aplicación. Es verde, ¿la podéis ver desde allí? Verde con un arbolito, ¿eh? Se llama Olive Tree. Entonces, yo clico aquí y yo no solamente tengo todo mi texto bíblico, en el que puedo estudiar, tengo además de mi texto bíblico, hay una ventanita que tú puedes abrir aquí, a la derecha, para vosotros es la derecha también, a la derecha, clico aquí, y se me abre una pantallita. En esta pantallita tú puedes escoger hacer diferentes cosas. Yo aquí escribo mis sermones. Yo tengo mis notas, incluso cuando estoy estudiando algo de la Biblia y me interesa, yo clico aquí, añado una nota y me apunto lo que he descubierto en ese momento. Otro día, si sigo estudiando ese texto, ¡pam!, voy otra vez al texto bíblico, tengo lo que he escrito y sigo escribiendo. Lo digo porque son aplicaciones que son buenas y a lo mejor os pueden servir. A mí me sirve mucho esta, ¿de acuerdo? Pero después hay otra, también lo podéis descargar como aplicación. Es esta de aquí. Se llama Blue Letter Bible. Es la Biblia con la tipografía o las palabras en azul. Esta de aquí es azul, evidentemente, y tiene una Biblia. A mí me gusta más utilizar esa en el ordenador. Y os voy a explicar por qué. Todas las traducciones, absolutamente todas las traducciones de la Biblia, no son 100% ajustadas al texto bíblico original. No hay ni una sola Biblia que digas, esta es perfecta. Hay Biblias que son mejores y hay Biblias que son peores. Como traducción, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. Esto lo estoy dando como... No es una crítica a ninguna Biblia, por favor, no me entendáis mal, ¿eh? La Nueva Versión Internacional, al menos en inglés, han quitado textos bíblicos, han decidido quitar textos, simplemente. Hay textos en los que tú vas a buscar y tienes el número del texto, pero lo han borrado. Para mí eso no está bien. No puedes borrar lo que no te interesa y dejar lo que quieres. La Biblia es un todo y hay que respetar. Y si hay textos que no te gustan, ese no es el problema del que lo escribió, sino tuyo, ¿eh? Entonces, la Nueva Versión Internacional yo nunca la utilizo para estudiar. Nunca. La que yo utilizo para estudiar es la Reina Valera del 95 o la Reina Valera del 60. Son las más fiables, para mí, son las más fiables, pero puede haber algún que otro error. Entonces, ¿qué ocurre cuando unos...? Claro que sí, podéis preguntar. Yo ese tema lo he escuchado varias veces y yo tengo una pregunta. Tú has tenido tu estudio personal. A mí me gustaría como tips para que yo tenga mi propio estudio personal y mi propia conclusión, porque al final es bueno que lleguemos a nuestros estudios. Por supuesto, por supuesto. Lo único que yo os estoy compartiendo es lo que yo he descubierto en mis estudios. Yo comparto bastante hasta el momento. Yo no solamente la Nueva Biblia Internacional, hay otras Biblias que también han quitado... Por ejemplo, una de las cosas que dicen de la Nueva Biblia Internacional es que si tú intentas demostrar la divinidad, con esa Biblia te va a resultar poco menos que imposible, porque han quitado los textos que hablan de la divinidad de Cristo, ¿ok? Entonces es complejo. Hay mucho que se puede hablar en esa área. Y la gente entiende que en español la del 60 es de las mejores, después la del 95. Algunos dicen que la del 2000 no está mal. En inglés sería la King James Version o la New King James Version, que las otras son más complejas porque llegan a traducir con una mente ya, con algo preconcebido. Pero todo eso es cuestión, tú puedes investigar, puedes ponerte a leer, estoy diciendo un poco lo que a mí me ha servido, ¿de acuerdo? Como todas las Biblias tienen a veces, pueden tener un fallo o no, que no lleguen a tocar realmente lo que el original estaba intentando decir, debes tratar de encontrar, cuando tienes alguna duda, qué es lo que estaban intentando decir en el original. Yo entiendo que a vosotros, hebreo, griego, todo esto, no, yo he estudiado griego y hebreo, pero yo no lo hablo. Y si tú me dices a mí, me das una palabra, yo no me la sé de memoria. Hace muchísimos años que yo no estudio hebreo y griego. ¿Qué pasa? Que hay formas de conseguir encontrar
¿Qué es lo que significa algo en el texto que no lo tienes muy claro? Para mí esta página web es de lo mejor que yo he encontrado. Estoy diciendo lo que yo he encontrado, ¿de acuerdo? Si alguien tiene algo, decídmelo, pues yo lo pongo aquí también, ¿eh? Blue Letter Bible, lo que os decía antes. No os preocupéis que aunque está en inglés eso, tú puedes buscar en español. ¿Veis ahí que pone la Reina Valera del 60? Yo he colocado aquí por defecto la Reina Valera del 60. Tú puedes poner aquí el texto que tú estás buscando, vamos a poner Juan 8. Vamos a poner John, no vaya a ser que no reconoce bien Juan. Y vamos a buscar. A ver si funciona internet, muy bien. Cuando tú buscas en español, hay herramientas que no te vienen aquí, ¿de acuerdo? Hay herramientas que no las tienes. Pero cuando tú buscas en inglés, las tienes todas. De todas formas, aquí en español, cuando tú clicas en un texto, te saca el texto en griego, cómo fue escrito, y aquí te va diciendo todas las palabras de ese texto bíblico, y tú puedes entrar a descubrir qué es lo que me está diciendo esa palabra en el texto original. O sea, vamos a buscar, por ejemplo, no sé, la palabra farisees, ¿de acuerdo? Los fariseos. Llegas aquí, ¿veis dónde estoy clicando, verdad? Estos son los links que te van a llevar, y son asépticos, te van a llevar al lugar donde está la palabra en el idioma original. Tú clicas y te dan la explicación de la palabra, y aquí puedes empezar a leer, puedes buscar, y te explica. No digo que vayamos a hacer eso ahora mismo, estoy intentando daros herramientas. Tenéis no estáis seguros de qué es lo que me está intentando decir con esta palabra, buscadla, y hay formas de encontrarla. Para mí, esta página web, este programa, a mí me parece muy interesante, ¿eh? De hecho, he descubierto algunas cosas sobre otros temas, no sobre este. En esta página son muy, muy interesantes, cuando llegas al original, ¿eh? Llegas al griego o al hebreo. Así que vamos a intentar descubrir juntos qué es lo que tenemos en la mujer adúltera. ¿Tenéis vuestras Biblias? ¿Sí? Aquí os vais a dividir, ¿eh? No voy a estar, yo ya casi he hablado suficiente. Después os iré guiando, pero yo ya casi he hablado todo lo que tenía. Bueno, tengo mucho más que decir, pero me voy a callar. Nos separaremos. Lo primero que vamos a hacer, una lectura rápida del texto, ¿de acuerdo? No podemos entender sin leer. Y yo voy a leerlo una vez con vosotros, pero después vosotros os vais a tener que juntar de dos en dos. Lo mejor sería individualmente, que tú reflexiones, pero como eso ya llegará más adelante, ¿de acuerdo? No hoy. Al menos de dos en dos. No os pongáis de tres en tres, por favor, de dos en dos máximo. Dos. Si alguno se queda solo, haced un grupito de tres, pero es bueno que compartáis, que analicéis, que penséis qué es lo que está diciendo el texto. Y yo os voy a decir qué cosas tenéis que encontrar, ¿de acuerdo? ¿Vamos al texto? Vamos al texto. Juan 8. Juan 8.1. Lo voy a poner en la pantalla por si alguien no tiene Biblia. Recordad, para estudiar la Biblia, siempre, evidentemente, la Biblia. ¿De acuerdo? Siempre. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Es la continuación. Juan 7.53 dicen que es el inicio de Juan 8. Hay ahí un poquito o sea, la gente piensa que este episodio de Juan 8 no pertenece a Juan. No lo escribió Juan. Muchos piensan que lo escribió Lucas. Pero fijaros un poco porque entendáis, ¿eh? Lo escribió Lucas, pero los que estaban transcribiendo y escribiendo decidieron que como los capítulos de Lucas eran demasiado largos, que podían incluir esto en el de Juan, para hacer poner un capítulo más, o alargar el capítulo más corto de la Biblia, que era Juan 8, sin poner esto. Así que, cogieron de un sitio y lo colocaban en otro. A mí personalmente me da igual, porque a fin de cuentas es inspirado por Dios. Está en Juan, podría estar en Lucas, me da igual. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Tenéis que recordar o pensar o meditar en todo lo que leáis en el texto, ¿de acuerdo? Arrancad desde el número 2, olvidaros del número 1, ¿de acuerdo? Arrancad en el número 2. Por la mañana
volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos, mientras lo que él estaba haciendo, recordad lo que estaba haciendo, entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían, aquí hay una pequeñita explicación, no es suficiente, ¿de acuerdo? Pero hay una pequeñita explicación. Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vuelve a inclinarse, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose de nuevo Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ¿Ni yo te condeno? Vete y no peques más. Juntaros de dos en dos, y lo primero que yo voy a ir preguntando, os iré interrumpiendo cada igual 5 minutitos, 6 minutitos, pero vais a estar ahora todo el tiempo vosotros hablando y yo os lanzaré preguntas que vosotros tenéis que ir encontrando y para dirigir un poquito el estudio, ¿de acuerdo? Lo primero que yo quiero que me digáis, ¿cuál es, según vosotros, después de leer y analizar un poco otra vez todo el texto, cuál es el mensaje principal? Si vosotros tuvieseis que titular, ¿vale? De acuerdo, este episodio, mucha gente lo titula La mujer adúltera. Pero si vosotros tuvieseis que titular, que catalogar, ¿cuál es el mensaje principal que yo creo que Cristo me está mandando a mí en este episodio de la Biblia? Escribidlo, ¿de acuerdo? 5 minutos. Vais a tener que leer el texto bien, Leedlo de nuevo otra vez, de dos en dos, y decidme cuál creéis que es el tema, el mensaje principal que encontráis en estos 11 versículos. Serían 10 si quitamos el 1, ¿de acuerdo? De 2 en 2. Máximo 3, pero de 2 en 2 si es posible. Como nos quedan solo 20 minutos, vamos a intentar ¿nos molesta que aceleremos un poquito? Es que mira el reloj y son y 54 ya. Y tengo que dar otro tema después. Vamos a ver, ¿habéis encontrado qué podría ser el tema principal? ¿Alguna mano? ¿Qué? Vete y no peques más. Wow, el final. Bien. Vamos a ver. Todos somos pecadores por igual. Todos somos pecadores. Un detalle con esto. Todos somos pecadores. Si os podréis pensar un poco en todo el contexto, ¿de acuerdo? ¿Quién era el único en todo ese grupo de gente, de escribas, fariseos, la mujer y Jesús? ¿Quién era el único que realmente tenía la capacidad de meterle una pedrada a la mujer? Jesús. Todos somos pecadores. El único que no pecó fue Jesús. Buen tema también. A ver, ¿qué más? Solo Jesús puede juzgar. Si avanzáis un poco en el texto, después él entra en un diálogo con los escribas y los fariseos. Y él les dice: ni yo me pongo a juzgar. Yo podría hacerlo, pero no lo hago. Bueno, muy interesante, muy interesante.
la promesa de Jesús de no pecar por amor. Wow. Wow, wow, wow. Que por más pecadores que seamos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y comenzar de nuevo. Chao, qué bonito. Dímelo en una palabra. Algo que viene de Cristo, porque nosotros nos arrepentimos, pero ¿qué necesitamos si nos arrepentimos? El perdón, ¿eh? Muy bien, muy bien. Que Cristo tiene el único poder para condenar, pero él dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Podría ser Jesús nuestro único juez? Ah, Jesús nuestro único juez. Fíjate que Él es juez y abogado defensor. O sea, bueno, tenemos todas las de ganar. Eso es todas las de ganar, ¿eh? Con esas papeletas. Bien, bien, bien. Habéis encontrado prácticamente lo que sería el punto central, ¿eh? El punto central en el que toda esta... ¿Alguna persona por aquí? O más o menos lo que se ha dicho. Más o menos lo que se ha dicho, ¿eh? El punto central es perdón y transformación. Lo que has... La última parte, ¿eh? Perdón, pero no te quedas solo con el perdón, que es algo que nos quedamos muchas veces cuando leemos en la Biblia, no, sí, no, el Señor nos perdona, y es verdad, nos perdona 400.000 veces, pero Cristo termina con una frase muy interesante, vete, no lo hagas más. No es que no lo hagas más porque si no yo voy a venir y te voy a condenar, sino no lo hagas más, ese no es el camino. Ese no es el camino. Perdón y transformación. Y liberación claro. de la esclavitud de... Ahora vamos a abundar un poco, ese es un tema muy, muy interesante. Bueno, ahora os voy a pedir otra cosa, ¿de acuerdo? Dejadme que yo escriba lo que habéis dicho. Yo os mandaré, o si queréis, podéis hacer una foto de esto después, para que os quede un poco lo que se ha dicho en el estudio. Recordad, es vuestro estudio bíblico, ¿de acuerdo? Vosotros estáis haciendo el estudio bíblico. Todos somos pecadores. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, lo que tenéis que buscar es algo que es básico siempre que nos ponemos a estudiar la Biblia. Siempre que empezamos a estudiar la Biblia tenemos que tener muy claro cuál es el marco en el que lo que estamos leyendo se encuentra. Es poner el texto en su contexto, siempre. No podemos decir, no, pues estamos estudiando un texto que habla sobre el amor y decimos, no, es que aquí nos dice que tenemos que ser perfectos, ¿vale? Nos estamos desviando de lo que nos está intentando decir el escritor. Por eso digo que a veces las traducciones no son totalmente correctas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros leemos en Mateo, sed perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, la traducción más correcta no es perfección, sino misericordia. Y tenemos exactamente los mismos textos en Lucas. Exactamente lo mismo, la misma palabra y sin embargo traducida distinta. Cuando tú lees lo que está hablando Cristo en Mateo, está hablando del amor. Y sin embargo nosotros entendemos esos textos como perfección. Por eso digo, colocad el texto siempre en el contexto. Entonces lo que yo os pido que intentéis descubrir, a ver si lo encontramos. ¿Cuál es el contexto, el momento en el que este suceso ocurre? ¿De acuerdo? Leed un poquito a ver si lo cazáis. ¿En qué situación, en qué momento está ocurriendo el tema de la mujer adúltera? ¿De acuerdo? Ponedlo en el contexto, a ver si lo encontramos. 2 o 3 minutos. ¿Tenéis alguien cree que lo ha encontrado? No es sencillo, ¿vale? Este punto es uno de los puntos complicados. Bueno, hay otro más, que es incluso más complicado que este, pero... ¿Alguien me podría decir el texto que puede darnos la clave? Sí. El texto 1 y 2. Exactamente, especialmente el 2, ¿de acuerdo? El 2 nos está diciendo ¿qué? ¿Que se fue?
A ver si sale esto y os pongo un momentito el texto bíblico aquí. Nos dice que se fue al Monte de los Olivos, pero por la mañana volvió al templo y... ¿Qué dice aquí? O sea, él se va por la mañana, baja al pueblo y todo el pueblo se reúne junto a él. ¿Es eso normal? ¿Es normal que todo el pueblo se ponga ahí junto a Jesús? Normalmente un día normal, porque no nos está diciendo que es un sábado, ¿de acuerdo? Un día normal, ¿qué es lo que hace la gente? Trabajar, sí. Pero es que estaban en fiesta. Muy bien. Era una fiesta. Eso es lo que nos dice que estaban en una fiesta, ¿de acuerdo? Era una fiesta. Y por la época del año, eso no hacía falta que lo supieseis, ¿vale? Pero por la época del año en la que esto ocurre, sabemos por el texto que este es un momento especial. Todo el mundo tiene la posibilidad de ir a escuchar a Jesús. Lo que significa que no es un día normal en el que todo el mundo trabaja, sino que es una fiesta. Pero está en el texto. Lo que no podéis saber por el texto directamente, qué tipo de fiesta es. ¿De acuerdo? Yo os lo puedo decir, lo he estudiado es la fiesta del tabernáculo, ¿de acuerdo? La fiesta de la agricultura, ¿de acuerdo? Cuando las cosechas... Esa era la fiesta en la que se encontraban todos en el pueblo. Entonces, Cristo aprovecha ese momento para ir a hablar con ellos, a predicar, a conversar, a transmitir. Ya tenemos puesto el texto en su contexto. Cristo se encuentra en el pueblo en medio de todo el mundo, o sea, no hay nadie que se pierda lo que va a ocurrir. Siguiente pregunta. Dejadme que escriba esto. ¿Por qué los judíos utilizan este momento? ¿De acuerdo? Leed el texto. ¿Por qué los judíos, por qué los fariseos, los que van a por Jesús, por qué? Dadme al menos un par de razones, ¿de acuerdo? Sí, mientras él estaba allí enseñando, pero ¿por qué razón ellos utilizan este momento? No me lo digáis todavía, no me lo digáis. Juntaros, vais a tener 2-3 minutos el estudio de la Biblia, si no lo hacéis solos, al menos con otra persona. De verdad que os vuelvo a aconsejar que estudiar la Biblia lo mejor es hacerlo en un inicio solo, ¿de acuerdo? Y después empiezas a compartir. Tenéis 2 o 3 minutos, pensad un poquito, hablad entre vosotros y después me decís, ¿por qué motivo escogen ese momento? ¿Por qué motivo escogen ese momento? Sí, pero no... Ahora parece que está conectando. What's wrong with this? Bueno, vamos a ver, ¿qué habéis encontrado? Manos. ¿Qué? A ver. Había mucha gente, todo el pueblo, y ellos querían evidenciarlo a Jesús y tal vez terminar con ese, por lo que para ellos pensaban, ese mito de esa persona y borrarlo ya. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Ha dicho que... ¿No habéis oído desde allí? No. Ha dicho que quizás porque había mucha gente en el pueblo y entonces lo que querían era ponerlo en evidencia delante de mucha gente en el pueblo, ¿eh? Hay un texto donde dice que si tienes un problema entre 2 o 3 para resolverlo. Podemos poner en parte, Jesús era el acusado, los fariseos y otros venían a acusarlos. Tenemos 2 grupos, pero necesitábamos los testigos y estaba el pueblo. El pueblo era testigo de que Jesús lo que podía decir si era errado, lo acusaba que era contra las palabras de Moisés, contra el libro de la ley, que estaba diciendo contra Dios. Y si hablaba contra Dios, pues era digno de muerte. Entonces ahí aprovecharon para tomarlo al pueblo como testigos. Y lo mismo que hicieron cuando los van a crucificar. Muy bien. No solo estaban los judíos, sino que como era una fiesta y había mucho problema con las sediciones, estaban los romanos. Si él decía que no había que, o sea, que había que condenar la muerte, entonces
él era sedicioso delante de los romanos, puesto que los romanos eran los únicos Que podían juzgar de muerte, sí. Esos son todos los puntos, prácticamente. ¿Lo habéis escuchado también por allí? Ok, lo que han dicho es, se necesitaban tres grupos, ¿de acuerdo? A la hora de juzgar a alguien. Estaban, en este caso, los fariseos, Jesús era el que podía ser acusado, y los que estaban allí viendo todo lo que estaba ocurriendo, que era el pueblo, y eran los que podían cerciorar que Jesús lo que había dicho estaba mal, ¿eh? O sea, era una manera de poner a Jesús en un aprieto tremendo, de cara a los judíos y de cara a los romanos, a los dos. De cara a los judíos porque la ley lo decía muy claro, pero lo decía muy claro. Cuando encuentras a dos personas, porque normalmente que yo sepa, adulterio, tiene que haber uno más. Mi compañera dijo que leyó que era un fariseo, justamente. Es muy probable. Es muy difícil saber, ¿de acuerdo? Pero es muy probable que fuese justamente un fariseo el que estuviese haciendo pues estas cochinadas con esta mujer, ¿no? Pero vamos, no, realmente saberlo 100% no. Pero sí, es muy probable que fuese un fariseo. De ahí vamos a la pregunta que me han hecho antes, ¿no? ¿Qué es lo que escribía en el suelo? Pero ahora lo veremos. La ley o la tradición judía decía, en este tipo de fiesta, todos los que se consideran judíos, y os puedo asegurar que no hay otro pueblo en la tierra que se sienta con el privilegio más grande de ser judío o de ser de ese pueblo que ellos. Los judíos, para ellos ser judíos, vamos, nosotros españoles, pues qué vamos a decir, pero los judíos se sentían judíos hasta la médula y decía, todo aquel que es judío, buen judío, hombre y mujer, porque normalmente en el templo, hombres, las mujeres había accesos que ellas no tenían accesos a algunos lugares. Pero en estas fiestas, hombres y mujeres, todos tenían que estar allí. O sea, Cristo iba a ser expuesto absolutamente ante todo el mundo para acabar con él. Sí. Yo quería ir un poquito más allá, no sé si me oyen. Yo pienso que ¿Oís? Sí. Yo pienso que también ellos querían acorralar a Cristo porque sabemos que el apedreamiento a un adúltero era una ley ceremonial que venía del tiempo de Moisés, que Dios le había dado al pueblo. Entonces, como Jesús venía del bueno, de que salvaba a todo el pueblo, según el contexto de ellos como querían acorralar a Dios. Si estás en contra, te estás contradiciendo a ti mismo lo que dijiste anteriormente a Moisés en las leyes ceremoniales. Yo pienso que ellos ahí querían como acorralar a Dios, pero el Señor fue más listo que ellos y salió de la mejor manera. Muy bien. Sí, es cierto que querían acorralarle y estaban poniéndole a prueba con la ley en la mano. En realidad, Cristo, yo no sé lo que habríamos hecho cualquiera de nosotros. No sé cómo habríamos salido de una así, porque realmente la prepararon muy bien preparada. Ahora, la ley ceremonial decía que a cuántos había que apedrear. A los dos. Levíticos 20:10. Sí, señor. No solamente a uno. O sea, por mucho que le hubiesen traído a la mujer, la ley escrita no era tráeme al que hayas pillado. Porque se dice que la han pillado en el acto, que es lo que dice el texto, ¿no? En el mismo acto. O sea, no es que hemos oído, habían que pillarlos en el acto. En cuanto los pillas en el acto, tú no dices, mira, te vamos a coger a este pobrecito no lo vamos a llevar. La ley decía los dos. Cristo perfectamente, acudiendo a la ley, podría haber dicho, no vamos a apedrear a nadie porque vosotros mismos estáis incumpliendo la ley. Él podría haberse enfrentado y haber entrado en una dialéctica tremenda con los fariseos. ¿Dónde está el otro? Pero ¿qué habría ocurrido si Cristo les dice, ¿dónde está el otro? ¿Qué pensáis que podría haber ocurrido? Javi, no lo sé si lo hubiesen hecho, pero mi primera idea es que yo creo que estaban tan hartos de Cristo, tan hartos de él, que habrían dicho, oye, sacrificamos al desgraciado ese también y los matamos a los dos y así nos cargamos a Cristo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Estaban preparados. Y esto es cuando ¿alguien juega al ajedrez? Yo sé que hay gente que no, yo no juego porque no tengo tiempo, pero vamos, sé cómo se juega y me gusta.
Cristo era capaz de leer las jugadas que ellos tenían preparadas. Yo estoy convencido, y aquí ya no es la Biblia, ¿de acuerdo? Os digo lo que yo creo, ¿eh? Yo estoy convencido que si Cristo hubiese acudido a lo que estaba escrito en la ley, le habrían traído al tipo. Lo debían tener por ahí guardadito. Por si acaso, ¿eh? Lo vamos a sacar. Bueno, vale, dejadme... Esto me está dando problemas, no sé por qué no conecta, que no conecta, que quiere enseñar, que no quiere enseñar. Si después queréis, me dais vuestros emails y yo os mando lo que ha salido, lo que hemos estudiado juntos. Pero vamos a otra pregunta. ¡Oh! Es y cuarto. No pasa nada, tenemos un descanso de media hora, nos podemos quedar 10 minutillos, yo creo. ¿Os molesta 10 minutos más? No. ¿Sí? ¿Os molesta o que sigamos? Pero que, por favor, que... Sí. Bueno, yo me acuerdo de lo que... Yo después lo escribiré. Otra cosa que me gustaría que buscaseis. A ver si encontráis. Dos cositas en estos minutos que nos quedan. La primera. ¿Qué creéis? El texto no nos lo dice y ya os digo de antemano que es muy difícil saberlo. ¿Qué creéis que Cristo escribió en el suelo? Pero no solamente qué creéis, sino dadme algún detalle de ese momento, de Cristo arrodillado, escribiendo. Pensad un poquito, intentad imaginar qué es lo que te está diciendo a ti el texto cuando ves a Cristo que se agacha y empieza con su dedo a escribir en el suelo. ¿Qué te dice a ti ese texto? ¿Qué puedes descubrir de ese... ¿Eh? Esperad. Esperad un poco. Y la segunda cosa que quiero que... y así lo dejamos hoy, pero os aseguro que podríamos estar un buen rato hablando de esto, ¿eh? La segunda cosa que me gustaría que vosotros buscaseis, el diálogo de Cristo con la mujer. Cristo habla con ella. Y a mí me gustaría que encontraseis, hay un detalle que para mí es extraordinario. Cuando Cristo se dirige y habla con la mujer, ¿qué detalle encontráis ahí que es para que se os ponga la carne de gallina? Se dice así, ¿verdad? Todavía no me he olvidado del español de todo. Vale. ¿De acuerdo? Esos dos momentos. Cristo escribiendo, un detalle de ese momento, de Cristo arrodillado y escribiendo con su dedo en el suelo. Y el otro momento, cuando Cristo se enfrenta y dialoga con la mujer. Venga, y lo dejaremos a I25, ¿os parece? Y así tenéis un poquito de tiempo para ir al otro... A ver, ¿qué habéis encontrado? Cristo escribe en el suelo. A ver, Cristo escribe en el suelo. Hemos comentado aquí que Jesús escribió en el suelo los nombres de cada fariseo, del más viejo al más joven, que había estado con ella. Y por eso se fueron uno a uno, poco a poco. Que escribió en el suelo los nombres de cada uno de los fariseos que estaban allí, del más viejo al más joven, y que por eso se fueron. Los pecados. Pero pudo haber sido el pecado, yo pienso como tardaron y le volvieron a preguntar, pudo haber sido, lo que yo me imagino pensando además es el pecado con detalles. Por ejemplo, adulterio, anoche en la dirección calle 2, número 8, no sé, algo así. Muy bien. Sí, dime. ¿Puedes repetir lo que ha dicho? Sí, que escribió el pecado, pero no simplemente adulterio, porque justamente le estaban trayendo a una mujer en adulterio, sino el pecado con detalles, dando detalles como, no es simplemente adulterio, sino que ayer por la noche, a las 10 de la noche, alguien cometió adulterio. Y dices, ostras, si era yo, ¿vale? Más o menos, ¿no? Lo que has dicho. O sea, que de la manera en la que escribió daba la impresión de que estaba diciendo, sé tus secretos. Había una mano y otra. Lo interesante es que cuando le preguntan a Jesús, ¿qué dices? Él no respondió inmediatamente. Él se puso a dibujar. Él comenzó a hacer justamente su base para dar respuesta. Y al ver que no respondía, pues yo ahí sí me imagino
que cuando usted dice algo y no te escuchan, pues ¿qué haces? Te acercas. Ellos se acercaron y dice el texto insistiéndole, verso 7, insistieron tanto que se acercaron tanto y llegaron a ver lo que él estaba escribiendo. Y dice ahí no solamente escribiendo, dibujando. Lo que Jesús estaba dibujando, escribiendo, ellos se reconocieron porque conocían la Torá al revés y al derecho en su mente. Y lo que él escribía eran justamente los pecados que la Torá condenaba también de muerte. Y ellos siendo acusados por su propia conciencia, teniendo el mismo destino de la mujer, según la Torá, pues fueron conscientes y se retrocedieron uno a uno y se fueron. Bastante completito, ¿eh? Bastante completito. ¿Lo habéis oído, verdad, más o menos? Bien. Mira, lo que me llama más la atención en esta situación es que Jesús utilizó un principio muy propio del área de psicología, que él culpabiliza al culpable, quita la culpa, inculpabiliza al que no se siente culpable, que es el victimario, que son los agresores, que son ellos y no sienten culpa, no sienten remordimiento, no sienten dolor. Entonces lo culpabiliza, le dice, mira, ustedes tienen la culpa porque ustedes hacen esto y hacen aquello. Entonces ahí ellos recapacitan y reconocen que han fallado y quita la culpa a la mujer que se sentía agobiada, que se sentía emocionalmente desnuda porque sentía que todo el mundo estaba sobre ella, que todo el mundo la iba a destruir y automáticamente ella se sentía destruida, nadie tenía que decirle más nada. Sin ninguna duda. Él le quita toda esta carga y alivia el dolor que ella llevaba. Sin ninguna duda, ella era culpable, ¿de acuerdo? Ahí no hay ninguna duda, ella era culpable y conforme a la ley tenía que morir. O sea que la realidad es que ella estaba convencida, aquí acabo yo. Me han pillado, me han engañado, me han usado, pero es que no tengo, aquí me matan. O sea, no, ella no podía escapar de esa situación, ¿eh? Cuando yo leo el texto... Dale fuerte para que oiga. Cuando yo leo el texto, lo que yo veo más que a un Dios que en ese momento estaba juzgando, les estaba enseñando a través de una lección de amor. Porque él bien podría haber acercado y decirle, tú ayer hiciste esto, dándoles como quien dice probar de su propia medicina. O sea, ellos venían a juzgar, yo te voy a juzgar a ti. Sin embargo, la reacción que él tuvo para mí fue de amor y misericordia. Qué bueno. No a través del amor, sino que no del juzgar. Qué bueno. ¿Lo habéis oído? No. Que él enseña a través del amor en lugar del juicio. Porque lo que él hace es posiblemente escribir en el suelo lo que cada uno ha hecho y él podría haberlo dicho a viva voz. Tú eres un desgraciado porque has hecho esto. Y tú porque has hecho esto, apedrearlos a todos. Y sin embargo lo que hace es, tranquilamente, escribiendo en el suelo, hace reconocer a los demás sus propios errores y decir, señores, más vale que nos vayamos todos de aquí porque si no la fiesta va a acabar muy mal. Como la fiesta de los tomates va a acabar, a tomatá con todos. Pero hay una cosa, hay un detalle que yo quiero compartir con vosotros. Un detalle de Cristo escribiendo con su dedo en el suelo. Solamente hay otro momento en toda la Biblia en la que Cristo con su dedo escribe. ¿Cuándo es? Por esa razón alguien ha hecho los 10 mandamientos. Yo personalmente creo que no escribió los 10 mandamientos. Yo personalmente creo que yo voy más por la línea de yo sé tus pecados. Los tuyos individual y personalmente. Y aquí están escritos. Yo creo que este es el primer y único sermón que encontramos en el Nuevo Testamento escrito por la mano de Cristo. Y se escribió en arena. Y como es el juicio contra todos, ¿qué ocurre cuando tú escribes en arena? Es una forma de decir, yo lo escribo aquí, tú sabes lo que hay, el viento se lo va a llevar, es mejor que arregles tu vida y tu nombre esté escrito en el reino de los cielos con una tinta que no se puede borrar. La segunda cosa que yo quería marcar un poquito con el tema de su diálogo con ella, y lo voy a dejar de verdad porque son 1:30 y tiene... Pero responde la última pregunta. Sí, la última. La conversación entre la mujer... Esa, la que voy a... ¿Me dejáis que os diga una cosa rápida que a mí me ha marcado mucho de ese texto? Nosotros, normalmente, cuando tratamos con pecadores, los llamamos pecadores. Y cuando nos dirigimos a alguien que ha hecho algo mal, es muy fácil que nosotros vayamos directamente a acusar y a hacer daño. Os lo digo incluso por propia experiencia. Hay gente muy buena dentro de la iglesia que va a intentar redimirte, pero hay mucha gente que va a ir con el dedo para acusarte. Cuando Cristo se dirige a la mujer, perfectamente
le podría haber dicho, tú prostituta, levántate. ¿Estoy diciendo algo que no es verdad? ¿No le podría haber dicho eso? ¿Acaso no era ella una prostituta? Y sin embargo, Cristo decide llamarla ¿cómo? Mujer. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar, porque Cristo no solamente no te llama por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser en tu vida. No te voy a llamar prostituta, mujer, levántate. Levántate, cambia tu vida y no peques más. Para mí el diálogo con Cristo Jesús es ese tipo de diálogo, siempre. Cristo intentando recuperar aquello que está perdido, no intentando apedrear a aquellos que se han equivocado. Es un poco el tema, para mí el tema del perdón, de la restitución, es el tema base de este texto. Y hacemos una última nota, y de verdad que os agradezco muchísimo que hayáis venido, que hayáis participado, y os animo a que gastéis un poquito de tiempo. Cuando empiezas a entrar en los textos bíblicos, puedes pasar horas y no te das cuenta, os lo digo de verdad, ¿eh? Puedes pasar tiempo disfrutando, descubriendo lo que el texto te está diciendo. Cuestiónalo, piensa, recapacita y el Señor te dará un poquito de luz, estoy seguro. A ver. Solo quiero hacer un apunte. No sé si tenemos derecho de decir que ella era prostituta. En el texto de Levítico dice que era un hombre casado con la mujer de otro hombre. O sea, podría ser sencillamente, como ha apuntado por allí también, una mujer que hubiera sido seducida para tal efecto, pero puede que no. Mucha gente opina que era María Magdalena, mucha gente se ha escrito mucho acerca de Lo sé. Pero de entrada, por haber sido enganchada una vez, en ese momento no tenemos por qué tildar a nadie poniéndole un título que a lo mejor no, porque si ella lo hizo gratis, no es prostituta. No sabemos si lo hizo gratis o no lo hizo gratis, no tenemos ni idea. No sabemos, según el texto, para que la llevaran tenía que ser la esposa de otro hombre. Y con eso ya era adúltera, porque si no hubiera sido fornicación, pero era adulterio. Luego ella tenía que estar casada. Sí. Solamente Adúltera. decir adúltera, vale, pero... Y además, mujer adúltera también supone que practica el adulterio. Podía haber sido la primera vez que adulterase, con lo cual fue una mujer cogida en un acto de adulterio. No necesariamente, claro, es adúltera, pero no por vocación ni por... Sí, un apunte sobre eso solamente. Si hubiese sido María Magdalena, se cree que es la misma que le roció con el perfume en los pies. El perfume en los pies costaba muchísimo dinero. Ese dinero solamente se conseguía por medio de la... María Magdalena no era casada. Sí, lo sé, pero una prostituta no tiene por qué estar casada. A lo mejor algunos dicen que era casada, otros no lo saben. No sabemos si, pero si él podría haber dicho, si no prostituta, al menos cualquier otra palabra. Sí. ¿Ok? Gracias.